Bien, pues siendo las 11 de la mañana, iniciamos esta conferencia. Les agradezco que se estén uniendo al live a nuestros estudiantes invitados y a la comunidad que nos está observando. Esta mañana nos acompaña la licenciada Patricia López Romero, a quien tengo el gusto de presentar a continuación. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Potosina, educadora en Sexualidad Humana por la Universidad Pedagógica Nacional y estudiante de la especialidad de modelos de intervención con mujeres en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabaja como coordinadora de estados y proyectos en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, asociación civil, y da seguimiento a equipos de trabajo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de SER por sus siglas. Es conductora de Equidad Radio en Reactor 105 FM, un programa tipo radio revista con contenidos de género, feminismos y sexualidades. Es vocera y conferencista especialista de temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, facilitadora de talleres, pláticas y cursos para niños, niñas y adolescentes, mujeres, madres y padres de familia, personal docente y personal de salud desde el año 2012. Es orientadora consejera certificada por la IPPF y ha acompañado durante su trayectoria a más de 1,000 casos de adolescentes y mujeres brindando información sobre salud y sexualidades. Colabora como asesora educativa en la organización Psicobienestar y Sexualidad Integral. También fue seleccionada como integrante del primer Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México y esta mañana nos presenta el tema tipos de violencias. ¿Qué podemos hacer? Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias a ustedes. Hola, buen día para ustedes. Buenas tardes para el país. Me han invitado y poder compartir un poco de mi conocimiento que he ido conformando este tema. Me parece muy importante y oportuno hacerlo en el marco de una fecha muy importante que acaba de pasar, que es el 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Esta es una fecha conmemorativa a nivel internacional que surge a partir de un evento muy trágico en República Dominicana con el asesinato de las hermanas Mirabal. Entonces surge de una fecha desde la digna rabia y que nos hace repensar cada año que lo conmemoramos qué nos falta por hacer, qué más podemos aprender, cómo podemos identificar y cómo podemos poner un alto a las violencias. Lo llamamos en plural, desde las organizaciones en donde yo colaboro, tenemos esta postura política, debido a que la violencia no es solo una, cuando nos cruza un montón de tipos de violencias. Y ahorita durante la charla vamos a ir viendo cuáles son esos tipos y modalidades. Y pues si hay algo que podemos hacer, por supuesto que podemos hacer muchas cosas entre todas, todos y todes. Entonces, bueno, voy a darme el espacio también para comentar esta parte muy importante que es el uso del lenguaje incluyente. En esta sesión yo estaré utilizándolo. Recordemos que el lenguaje tiene el poder de visibilizar las diversidades. Algunas recomendaciones que a veces yo les hago a las personas que nos escuchan es empezarlo a utilizar con palabras genéricas o colectivas y utilizar el, la, las, los y también los pronombres neutros. Entonces solamente es como un pequeño recordatorio y la postura política de la cual también me sumo. También es importante mencionarles que esta plática está enfocada y con una perspectiva desde los derechos humanos de las mujeres, desde la perspectiva de género y desde el enfoque de los feminismos. Feminismos también en plural, ya que existen diversas corrientes y movimientos políticos y sociales que se asuman como feminismo, pero que tienen distintas áreas temáticas o de trabajo y de incidencia. La perspectiva de género, solo para recordarles y tener aquí un campo un poco más amplio, desde dónde surge todo esto, porque este análisis y los debates desde la perspectiva de género en muchos temas, es que nos ayuda a tener una mirada analítica que indaga y nos explica cómo las sociedades hemos construido reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividades, dándoles un nuevo sentido a lo que somos las mujeres y lo que son los hombres y personas con géneros diversos. Las relaciones que se producen entre ambos es esta mirada analítica que nos permite tener la perspectiva de género
Y esta pues no es una definición que yo me estoy inventando, sino que es algo propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres en el 2008. Los feminismos, ¿a qué nos referimos? Con que son teorías y movimientos sociales que buscan la igualdad de derechos entre hombres, mujeres y personas de otros géneros o que se adscriben con géneros neutros. Estos movimientos sociales, porque los forman muchas mujeres y personas organizadas para transformar la sociedad, y que también los feminismos son teorías políticas porque hacen una propuesta de cómo debe ser o cómo es posible ser una sociedad más justa, equitativa y más respetuosa. Y esta es una teoría, un concepto que nos comparte Nuria Varela y Antonia Santolaya desde Madrid en el año 2019. Y bueno, pues también comentar que desde un marco normativo es muy importante hablar de este tema de las violencias, los tipos, las modalidades, porque bueno, te dediques a estos temas o no, todas las personas estamos bajo las leyes y normativas de los países, somos ciudadanas, ciudadanos, por pertenecer a un territorio y ejercer ciudadanía participativa, nos da entonces estos derechos, estas garantías porque hay un marco constitucional, hay un marco normativo, hay reglamentos y hay leyes que nos ayudan justo a poder defender y garantizar esos derechos. Cuando hablamos del tema de las violencias es penoso que a veces desconozcamos que existen leyes que nos protegen, porque justo este marco es el que nos va a poder dar un acceso a la justicia en caso de vivir una situación desfavorable donde tengamos una situación o varias situaciones de violencia, ya sea para hombres o para mujeres. En nuestro país, algunos conceptos de los más utilizados para el tema de la definición de los tipos de violencia es el que surge de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y porque es importante retomar este y no muchos otros conceptos o definiciones que tenemos en el mundo o en el país, incluso entre académicas, investigadoras, etcétera. Porque con este concepto es como los abogados, les abogados, pueden entonces justificar y dar argumentos cuando hay una denuncia de temas de violencia. Entonces, bajo esta ley nos habla que existen distintos tipos y modalidades. Los tipos es la forma en la que se ejercen las violencias contra mujeres y niñas, que también es muy importante mencionarlas, y las modalidades es en donde se ejercen esos tipos de violencia. Y entonces vamos a encontrar un montón de definiciones, sin embargo, siempre recomendamos partir de esta, de lo que dice la ley, porque es lo que al final nos va a respaldar en caso de querer acceder a la justicia. Entonces, los tipos de violencia, según esta ley, es la física, que creo que no hay que abundar mucho en ella porque creo que es la que más fácil logramos identificar, la psicológica, la económica, la patrimonial y la violencia sexual, que es de las, desafortunadamente, de las más terribles. No, eso no quita que las otras, si vivimos algún tipo de otra violencia, sea menor o menos horrorosa. Sin embargo, pues la violencia sexual tiene aparte otras connotaciones muy, muy importantes hacia las mujeres. Y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de la Ciudad de México, con una modificación que se hizo recientemente en el 2019, nos da para que otras leyes de otros estados y espacios se vayan como adecuando a estos otros surgiendo. La verdad, el patriarcado en el mundo, el tema del machismo es Perdón, presente en los se está países. cortando un poquito tu audio. Ahí no te escucho. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Ahí te escucho perfecto. Va. Entonces, el machismo ha ido como mutando los distintos tipos de violencia que existen contra las mujeres, porque el sistema machista y patriarcal en que vivimos en el mundo, que les decía que no es, el machismo no nada más está desarrollado, está en todos lados, ha ido transformando también e identificando otros tipos de violencias que niñas, mujeres y adolescentes y otras personas podemos llegar a vivir. La psicoemocional, la física, la patrimonial, la económica, contra los derechos reproductivos, muy específicamente, que también sería tipo de violencia sexual, las violencias obstétricas, la violencia simbólica y la violencia feminicida, que también es, al menos en nuestro país, consideramos que desde los movimientos feministas ha sido es más bien la cúspide de todas las violencias, es el grado más
agudo de ejercer una violencia hacia las niñas, mujeres y adolescentes, incluso la violencia infanticida en las niñas, ¿no? Que también hemos visto recientemente cada vez más casos de niñas golpeadas, violadas, torturadas y después asesinadas. Entonces se ha encrudecido sumamente las violencias, por eso es importante nombrarlas, porque además en el marco del acceso a la justicia y reparación del daño, tipos de violencias, ¿no? Y dibujar es un gran empuje que estamos buscando, que se noten que existen estos otros tipos de violencias y no solamente la física y la emocional, ¿no? Que pues, y como les decía, no es por medir en el nivel de gravidez, sino en el tema de el contexto que tienen detrás como sociedad, que también demostramos cuando ya tenemos más casos cada vez, por ejemplo, ya en este año 2023 en México, 10.2 mujeres asesinadas al día. 10.2. Es altísimo. Dentro de esta ley también nos habla de las modalidades, que como les mencionaba hace unos minutos, son estos espacios donde se ejercen o se pueden llegar a ejercer estos tipos de violencias. Estos espacios pueden ser en la casa o dentro de la familia, en los trabajos, en el espacio laboral o docente. En la Ciudad de México les cuento que está separado en el espacio docente y en el espacio laboral, y eso nos ha permitido que muchas instituciones y espacios académicos logren tener sus propios protocolos, porque dentro del espacio escolar, pues es importante también saber cómo identificar y atender este tipo de casos, separarlo de un espacio institucional o laboral, donde ya de por medio hay otras condiciones. Entonces, también está la violencia institucional, es decir, lo que las instancias de gobierno o del Estado pueden también llegar a ejercer hacia las personas. La violencia en la modalidad comunitaria, ¿no? Cuando hay una violencia estructural de fondo, la violencia feminicida, que es una modalidad, porque en la violencia feminicida pudo haber detrás los tipos de psicológica, sexual, física, patrimonial, etcétera, hasta llegar a este agudo nivel de la violencia feminicida o el asesinato hacia una mujer. También existe la modalidad de en el noviazgo o en la pareja, ¿no? Que también es una situación que es muy importante empezar a reconocer, sobre todo entre más jóvenes logremos identificar, como dicen, las red flags y todas estas situaciones entre las parejas de novias, novios, novias, pues sí es como muy, muy vital para no ir escalonando, ¿no? Porque es también una escalera de violencia que te va haciendo más y más y más fuerte. Luego esos noviazgos con muchas violencias que llamamos malamente tóxicas, sí terminan por casarse, sí terminan por formar familias, sí terminan por estar en espacios laborales o en espacios docentes, terminan por estar en un ámbito comunitario, entonces eso se va haciendo, como les digo, como un ciclo vicioso más grande. La violencia mediática, que es la que está presente de manera simbólica y estructural en los medios de comunicación o en las redes sociales, la violencia escolar y las violencias políticas. En el tema de lo político, pues es todo esto que las violencias que se ejercen contra las mujeres que se mueven en ámbitos políticos, partidistas o no partidistas, ¿no? Donde escuchamos de repente en estos casos de asesinan a la candidata alcaldesa del municipio tal, porque detrás de eso hay una estructura de violencia y de poder y de jerarquías donde no permiten que las mujeres tomemos esos espacios de poder por el sistema machista y patriarcal en el que vivimos y es el que debemos de desmontar, el que debemos de construir. Otros conceptos, como también podemos abordar el tema de las violencias, pues es la definición de la violencia basada en género o la BBG, que también es un concepto muy utilizado en muchos espacios, sobre todo se utiliza mucho en los espacios académicos, donde nos dice que la violencia que es, pues es cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una persona y que está basado en las diferencias socialmente adjudicadas, ¿no? Aquí estamos analizando con una perspectiva de género,
Es esta mirada analítica de cómo nos afecta diferente a las mujeres y a los hombres, las estructuras de poder que están a nuestro alrededor, los roles y estereotipos, ¿no? También la violencia es una violación a los derechos humanos y es una problemática de salud pública a nivel mundial, afectando el bienestar de mujeres, niñas y adolescentes. Es el mayor obstáculo para lograr la justicia de género, los objetivos de desarrollo sostenible, así como el desarrollo democrático y de la ciudadanía. ¿Por qué democrático? Porque tampoco estamos teniendo el mismo valor en sociedad hombres y mujeres y otras personas. No tienen límites geográficos, raciales, económicos, religiosos o étnicos, pero la interacción entre todos estos elementos, y esto se llama una mirada interseccional, y todos estos otros factores pueden influir en la prevalencia de su existencia y de su expresión, ¿no? Entonces, este es un concepto muy amplio, muy general, que nos puede dar una pauta muy importante de qué es la violencia en sí. Otra definición que nos gusta utilizar porque incluimos a las niñas es justo la violencia contra mujeres y niñas, porque es en este aspecto de una mirada interseccional, no es la misma violencia o las formas de violencia o las modalidades de violencia que puede llegar a vivir una niña que una mujer o un adolescente. Entonces, en este concepto nos dice que es todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y esto lo dijo las Naciones Unidas en 1993. Esta definición ya tiene un tiempo. Les recuerdo a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en vivo o después, que también pueden dejar comentarios, preguntas, dudas, y aquí las iremos resolviendo en el de la sesión. Y bueno, pues también tenemos aquí, bueno, también retomo esta parte de la ley general, donde ya nos da un concepto de qué es la violencia, qué es la violencia y qué es cualquier acción o omisión basada en el género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual, o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Entonces, esto al final creo que recopila un poco de la violencia basada en género, que es un poco el término más académico, pero también el otro que nos habla la ONU, y es el que nos da el marco normativo para nuestro país. Entonces, con base en esto, es cómo se pueden dar argumentos y justificaciones para trabajar este tema en nuestro país y atender casos específicamente. Aquí les coloqué unas imágenes que me parecía importante porque, bueno, al transcurso de la plática iremos viendo justo algunas otras consignas e imágenes desde los feminismos, en donde, pues yo creo que ya como en este momento contemporáneo en el que estamos viendo las personas jóvenes, logramos identificar estas acciones de manifestación, protesta, acción, activismo, etcétera, en donde espero yo que todas las personas que nos están viendo ya logremos identificar que de verdad hay un problema, y hay un problema muy fuerte en contra de las mujeres, hay una misoginia muy internalizada, hay un machismo muy recrudecido, y que por eso estamos saliendo a las calles, estamos tomando protestas, queremos hacer las cosas diferentes porque ya también estamos cansadas, estamos hartas, y entonces desde distintos puntos y espacios hay movimientos sociales y políticos. Entonces, por ejemplo, la ONU Mujeres hace una propuesta de tener cada 25, o bueno, no quiero errar, no quiero equivocarme, pero una vez al mes, al final del mes, esta campaña del Día Naranja, ¿no? Entonces, donde es un acto como simbólico, donde los espacios educativos y laborales te sumes a hacer una acción en pro de la prevención de las violencias, y entonces se usa un moño naranja, y esto surge un poquito, sí, desde pues una mirada desde los feminismos, sin embargo, todavía no está como muy alineada como el movimiento de calle políticamente como más presente, que es el color morado. De hecho, el color morado surge desde un movimiento político histórico a partir de la conmemoración del 8M, el 8 de marzo, que es el día pues para visibilizar la lucha de las mujeres en distintos ámbitos de la vida. Y entonces de ahí surge como el color púrpura, violeta o morado, que sí es un color que nos representa más como en estos movimientos feministas. Pero bueno, el color naranja también ha sido como simbólico para representar o hacer visible un poco la temática en unos espacios que son un poco más formales, cerrados o que no tienen esta perspectiva de género o de feminismo.
Y hay campañas, ¿no? Hay campañas muy presentes en espacios públicos, en espacios en redes sociales, en espacios feministas y no, donde ya estamos también teniendo estos mensajes, estas pequeñas frases, estas consignas que nos llaman a la acción, ¿no? Estos se llaman así, llamados a la acción. Este que es muy famosa, que es de la Red Chilena contra las Violencias, nos lo prestan incluso, lo apropiamos en otros países y hablamos mucho como desde este sentido muy simbólico de cuidado, alerta, el machismo mata, ¿no? Porque realmente, como les decía, nos están asesinando. Y bueno, por acá también les dejé una imagen en donde me parece como importante resaltar que en la violencia de las parejas, eh, pues existe este ciclo de la violencia. Bueno, y en las parejas y en la familia y en otros espacios, el ciclo de la violencia surge así. Hay una acumulación de tensión, no sabemos de esa parte, no hay buena comunicación, no hay, hay una situación también estructural que puede estar de fondo, hay una explosión de violencia y hay una luna de miel en donde tratamos de hacer como de no pasó nada, perdón, etcétera, etcétera. No se llegan a negociar realmente, no hay buenos acuerdos, solamente están como paliativos y esto sigue acumulando tensión, nos vuelve a hacer una explosión de violencia y nos vuelve a generar esta luna de miel. Cuando no logramos identificar en alguna de estas tres partes que estamos viviendo violencias, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos y pues vamos acumulando como más tipos de violencias y las modalidades se pueden ir encrudeciendo hasta llegar a lo más lamentable que sería un feminicidio en algunos. Sí, sí ha sucedido así. Entonces aquí es importante reconocer que si estamos viviendo algún tipo de violencia y podemos romper y salir de esas estructuras de una manera segura, con redes de apoyo, con espacios que nos pueden contener, que tenemos la estructura social y personal para salir de esos espacios de violencia, pues es una invitación, ¿no? Como a lograr identificar esto y en todo caso también pedir ayuda, tanto hombres como mujeres. Es decir, incluso quien, el victimario y la víctima, porque el victimario también debe de reconstruirse. Y bueno, pues aquí tenemos de unas herramientas que nos han servido mucho para lograr justo empezar a identificar en algunas de nuestras relaciones el tema de las violencias, ¿no? Y pues, porque esto puede ser, o sea, la violencia está en tantos lados, el machismo, el patriarcado está en tantos espacios que no solamente es entre las parejas, hombre y mujer, también entre las amistades, en la misma familia, madres a hijas, padres a hijas, entre hermanos, hermanas mayores, menores, etcétera. Entonces, pues justo el violentómetro es una herramienta que crearon entre el Instituto de las Mujeres y el Instituto Politécnico Nacional para lograr medir de cierta forma o más bien identificar los tipos de violencias y como pues estar muy al pendiente, ¿no? En la parte izquierda de su pantalla están viendo como de lado las frases ten cuidado, la violencia aumentará, ¿no? En este como semaforización de color amarillo. Después tenemos el rojo, ¿no? Como más alerta, reacciona, no te dejes destruir. Y al final está como en morado, casi azul, negro. Necesitas ayuda profesional, ¿no? O sea, eso ya es una situación como de urgencia en donde debes de salir de esa situación por tu vida, casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo, lo pueden googlear tal cual, violentómetro de las violencias, y pueden, pues justo como verlo más de cerca en sus dispositivos. Y esto se ha tomado como un referente muy importante, este ya tiene unos 10 años o más circulando, y se ha tomado como referente muy importante para adecuarlo a otros tipos y modalidades de violencia. En el caso de, en la segunda imagen, este se utilizó también, es una adecuación de la organización internacional que se llama IPAS, que es la violencia pareja, y que pues también nos ayuda como a empezar a identificar. Esto es como una mezcla entre el ciclo de la violencia y el violentómetro, ¿no? Pues cómo se va generando la tensión, que puede ser empezando por decirnos insultos, reprocharnos, tener celos constantes, actitudes controladoras, ignorarnos, dejarnos de hablar, hacer esto del ghosting, la ley del hielo, ¿no? Burlas, entre otros tipos de estas como violencias muy sutiles, entre comillas, ¿no?
Y también tenemos entonces la fase 2, que es el estallido o la explosión. Después de las tensiones se presentan incidentes de todo tipo, con agresiones incluso físicas ya, con golpes, empujones, pellizcos, nos rompemos objetos, etcétera, ¿no? Después, en esta tercera etapa, ya hay un arrepentimiento o luna de miel, y durante esta parte la persona agresora ofrece disculpas, hace promesas de cambio, incluso se visibiliza un interés sexual, se hacen regalos y hasta llegar a la reconciliación. Si aquí no identifican ninguna de las dos, ni víctima ni victimario que están viviendo esto, se repite, ¿no? Porque ahí también puede romperse, sí, puede negociarse, sí, si no estuvo tu vida en peligro, si la otra persona tiene interés de generar un cambio y de ser recíproco en también generar un cambio, porque pues luego también a las víctimas es como de, ay, pues ve a terapia, pues también el victimario, ¿no? O sea, como que algo tiene también en su interior que no está chido, que esté replicando estos tipos de violencias. Entonces, si no hay esa situación de rompimiento de ese ciclo, se puede repetir. Y después de un tiempo, a veces ni siquiera es inmediato, cada vez se puede generar con mayor frecuencia y las manifestaciones de violencia regular o generalmente se hacen más severas. Esta herramienta del violentómetro también nos ha servido a los distintos organizaciones y colectivas, etcétera, a generar otras herramientas. Y nosotras tomamos, de hecho, esta inspiradas en el iceberg de género que lanzó Amnistía Internacional, que es una organización internacional, donde nos habla de las formas visibles e invisibles de ejercer o detectar la violencia. Nosotras le hemos hecho recientemente este año algunas adecuaciones, porque les digo, o sea, esta masa del machismo, patriarcado y las violencias crece, crece, crece y se va haciendo una masa cada vez más grande que es necesario visibilizar justo. Entonces tenemos en la parte como de las formas sutiles y lo más invisible, desde la publicidad sexista, el mansplaining, el humor sexista, el lenguaje sexista, la invisibilización, controlar, anular, tener actitudes machistas, reforzar los roles y estereotipos de género. Eso es una actitud machista. En las formas que se van haciendo un poquito más explícitas, tenemos cuando humillamos, aislamos, celamos, despreciamos, culpamos, ignoramos, prohibimos, chantajeamos, incluso destruimos objetos personales. Las formas, pues ya en lo que ahora sí ya decimos, ya date cuenta, tanto amiga date cuenta como amigo date cuenta, tenemos los insultos, la sextorsión, los gritos, el acoso sexual, las amenazas, la agresión física, el abuso sexual, quemar a las personas, esta forma de tortura, mutilación, las violaciones e incluso pues la peor forma de violencia, ¿no? Que es el feminicidio. Pues por eso decimos que el machismo mata. En el tema de la violencia sexual sí quiero ser un poco más, abundar más en eso, porque pues sí es un tema como de mucha preocupación. Ahora estamos viviendo una fase en la sociedad donde cada vez hay más embarazos en niñas, muy niñas, y de parejas muy grandes. Entonces, eso es un indicador de que hay un fuerte uso de la violencia sexual contra nuestros cuerpos porque seguimos en este discurso machista de que las mujeres somos objeto de uso y desuso. Y pues eso es una gestación, no es una cuestión tanto por lo individual, sino es una gestación de toda la estructura que tenemos como sociedad y que hay que empezar a romper y darnos cuenta y hacer estos cambios y como construir desde otra mirada, ¿no? Entonces, ahí por eso me gustó poner esa imagen que dice, vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas en vez de enseñar a los hombres a no violar, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos perpetuando un chorro de estereotipos y roles de género desde la crianza. Y entonces, ¿qué es la violencia sexual? Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de las víctimas, que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física, que puede ser con o sin contacto. Acuérdense que la violencia sexual puede ser con o sin contacto y sin consentimiento y que también puede utilizar la coerción. Y ahorita vamos a ver en otra slide más específicamente qué es la coerción, que también me parece muy importante empezar a identificar.
y es un continuum, ¿no? O sea, también es un ciclo que es muy difícil de romper. ¿Cómo se pueden dar estas expresiones de la violencia sexual? Pues con la violación u otras formas de agresiones, a través del acoso y el hostigamiento, que son dos cosas distintas, la trata con fines de explotación sexual, la exposición forzada a la pornografía, y que esto sucede mucho entre amigos, el embarazo, la esterilización o el aborto forzado, el matrimonio temprano o forzado, la mutilación genital e incluso el incesto. Y tenemos varios análisis con una mirada crítica que dicen que existe una cultura de la violación y que esto es cuando en un entorno donde la violencia sexual contra las mujeres se normaliza y el temor a sufrir una violación es constante. Existen varios indicios de que vives en una cultura de violación y pues puede llegar a reconocer alguno. Estos como mitos o estereotipos, ¿no? Donde hay que culpar a las víctimas, se trivializan las agresiones sexuales, se tolera el acoso, se define lo masculino como el sexo fuerte, se asume que los hombres no sufren también violaciones y esto sí sucede y sucede mucho y entre otras señales, ¿no? Y además esta parte de que se nos enseña a las mujeres a evitar ser violadas, de cuídate tú, no te vistas así, no salgas noche, no vayas con él, no tomes, no hagas, no esto, no lo otro, cuando entonces pues, el discurso debería de ser completamente al revés. Y pues la publicidad, ¿no? Que les decía también en el iceberg de la violencia, pues la publicidad sexista, simplemente ahí veamos un ejemplo, una gran marca que cosifica a las mujeres y que reproduce ese estereotipo de, pues eres un objeto, eres un adorno, vete bonita, además, ¿no? Desde este concepto de la belleza hegemónica y ya, y cállate, ¿no? Y ahí como tratando como, o sea, hasta está tomada la fuerza o algo. Entonces es como eso no lo podemos seguir permitiendo. Y nosotros en la sociedad somos responsables de consumir o no consumir todo eso. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que les decía, la coerción? A diferencia del consentimiento, que esto es muy importante, que lo empecemos a hablar desde que somos niñas, niños, ¿no? Porque la coerción nos ha llevado a permitir y a ejercer, en el caso de los hombres, un montón de situaciones que no nos gustan, que nos generan incomodidad, que nos generan molestia, que nos generan pues violencia en sí. Entonces, ¿qué es la coerción? Es forzar o tratar de forzar a otra persona para que actúe en contra de su voluntad a través de amenazas, insultos, manipulaciones, engaños, expectativas, dar prueba de amor, obvio, ya como soy, Tenemos el audio cortado. No. Hola, hola. No te escucho. Puedo ver tus labios moverse, pero no se escucha el audio. Creo que lo mejor puede hacer algo de conectividad. No sé si te funcionaría. Si quieres apagar tantito tu cámara, la pantalla se va a seguir compartiendo. ahí escucha mejor. Hola, te escucho un poquito mejor, pero un poco cortado. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Ahí está perfecto. Súper. Entonces, pues la coerción puede ser difícil de identificar y depende mucho de los contextos, de los conocimientos y de las personas como tal, las percepciones que tengan. Creo que siendo lo que existe y que puede estar presente, lo vamos a buscar más fácil, hombres, mujeres y otras entidades. La UNFPA es una organización internacional. ¿Y qué es el consentimiento? Que es tan importante de violencia sexual. Bueno, pues es la aprobación o el asentimiento que nace de estar motivada o motivado y se debe estar sin presiones, sin engaños, sin amenazas, que requieren la información. Necesitamos tomar, contemplar
y que además ser el consentimiento es muy importante que entendamos que es reversible, porque podemos tener idea en el momento. No hay consentimiento pleno si alguna de las partes menor de edad de reconocerlo por el tema de la ley. Nadie puede dar su otro punto muy importante a reconocer. Y la ausencia de consentimiento significa violencia, violación o agresión sexual. Y esto lo dice ONU Mujeres y el UNFPA en el 2000. De violencia sexual que se ha sido y que es el abuso sexual infantil hacia niñas y niñas, donde la Organización Mundial de la Salud forma de maltrato hacia personas menores de edad. Para un autor destaca el uso del secreto, de la amenaza y de provocar miedo. La OPS dice que son aquellos actos en los que se usa al niño o niña para satisfacción sexual de un adulto o adulta. Para Save the Children significa traspasar los límites de la intimidad, incluso con un niño, niña o niñe, y de asimetría de poder. La victimización sexual también es por este tema, ya al menos 5 años de existencia, ya es como un tema a no. ¿Qué tipo de conducta infantil? Y que pues incluso como no tiene explícito contacto directo o penetración, pero también existe sin contacto, está el exhibicionismo, las caricias a partes íntimas o los pélvicos, el sexo oral, la masturbación, el incesto, la violación ya por penetración vía vaginal, anal o oral, y la pornografía. Hay muchos mitos en torno al tema del abuso sexual infantil y en general yo creo que de las violencias. Y pues la realidad es que las niñas y los niños no están en condiciones de dar consentimiento porque no están conscientes de los significados y consecuencias, porque incluso hay hasta películas que te tratan de lavar el cerebro diciendo que, por ejemplo, la de Lolita, ¿no? Que ella era la que provocaba al maestro y que sabe que las niñas que viven abuso sexual nunca son responsables de esas situaciones. En toda situación de abuso, la fuerza o el engaño está presente. Con frecuencia, las personas del círculo afectivo primario de las niñas y adolescentes son quienes ejercen este tipo. No existe igual de abusador que coincida con un patrón determinado. Se puede estar de quien pensara. Y regularmente, la mayoría de agresores sexuales estadísticamente, no. Bueno, pues que hay un objetivo internacional, ¿no? Que esto nos ajusta a analizar el tema, a buscar tener las mejores formas de acceso a la justicia, de prevención, andar tanto en ello por el tema del tiempo también, pues lo quería nada más como traer acá, que pues, porque es un tema de salud pública, hay muchos instrumentos que ayudan de manera internacional con los casos, las conferencias, declaraciones, etcétera. Y en el marco normativo nacional, pues tenemos por primero, ¿no?, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, niños y adolescentes, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Víctimas, la Ley General, que es la que hemos estado retomando mucho, la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la de la igualdad entre mujeres y hombres, las normas oficiales muy importantes porque estas son las que estructuran o articulan las leyes. Importante a destacar en el tema de violencia sexual 046, que nos da como los lineamientos más temas de cuando hay una sexual, tanto para acceder a un aborto seguro y legal, para acceder a profilaxis por sexual, para acceder a la justicia, para prevenir un embarazo como tal, si todavía no sucede el embarazo, etcétera. Y la norma 5, que es la sobre VIH, para el VIH, y la 047, que es la de la atención a personas jóvenes o adolescentes del país, que hablan como de violencia sexual para pues poder dar una mejor atención. Y pues servicios de atención para las violencias cuando ya hay que brindar atención médica, brindar atención psicológica, jurídica, trabajo social, seguridad
protección, si se necesita buscar refugio y buscar el objetivo final es la reparación integral del daño a la víctima. Y que a veces eso no es solo mandar a la cárcel, sino brindar otras condiciones estructurales. Y tenemos también, bueno, pues si llegamos a vivir una situación de violencia y llegamos a dar apoyo a las instituciones en situación donde no la palabra de las mujeres y las niñas u otras identidades respecto a las decisiones y a la dignidad de esa persona que ya sufrió basta revictimización o lo que victimización secundaria, que haya confidencialidad de esa información y que además sean una atención incluyente y no discriminatoria. Y bueno, pues o sea, también mucho este tema se habla de mujeres para mujeres con mujeres y otras identidades más vulneradas, pero también aquí el papel de los hombres es muy, muy importante, si no es que el más importante, empezar a identificar y dejar de ejercer esas violencias. Por eso hay una consigna muy fuerte también en los movimientos feministas, donde decimos, amigo, rompe el pacto patriarcal, amigo, ya date cuenta tú, no nosotras ya nos dimos cuenta, nosotros ya estamos sufriendo las consecuencias de esos pactos patriarcales. ¿Y qué significa eso? El pacto patriarcal es un acuerdo no dicho, pero que existe, que se sabe que está, que es muy inconsciente, que está muy introyectado entre los hombres y que permite que se perpetúe el dominio masculino en la sociedad. Y romper el pacto es terminar con el silencio cómplice de las violencias que hombres ejercen contra las mujeres. A lo mejor no ejerces violencia tú, pero sabes de un compa que sí le ejerce y no haces nada, no le dices nada, te quedas callado, guardas silencio. Entonces, hay que reconocer, ¿no? Como con quién estamos, hacia quién violentamos, o si yo también estoy viviendo violencia, también es válido identificarla y reconocerla y pedir ayuda. Y sobre todo, o sea, porque la visión va más hacia protegernos a las mujeres, porque hemos sido dominadas históricamente, violentadas históricamente. Estamos con un sesgo y una brecha de género muy, muy fuerte todavía, porque no nos habían reconocido como humanas, nos reconocen como objetos a su servicio, como seres menores, de menor capacidad de inteligencia. Entonces, por eso acá la otra imagen dice, reconoce a las mujeres como humanas, más no como objetos a tu servicio. Somos seres igual de capaces e inteligentes que los hombres y que también hay que escucharnos con respeto. Escuchar, recuerden eso, escuchar, escuchar, escuchar. Ahorita ya no queremos más que nos escuchen y que nos respeten. ¿Qué podemos hacer para romper el pacto? Y esto lo podemos hacer hombres y mujeres. Salirnos de grupos de WhatsApp donde se mandan nudes de otras personas sin consentimiento, dejar de relacionarnos con hombres que acosan, violan o golpearon a mujeres, dejar de aplaudir esos chistes tontos, misóginos de influencers violentadores, hacernos cargo de nuestras violencias y tomar acción. Eso es muy importante. También hay que dejar de minimizar los sentimientos de las mujeres porque están locas o están en sus días, porque eso perpetúa roles y estereotipos de género que por eso nos llevan a ese ciclo vicioso de las violencias. Entonces, necesitamos información para identificar, información para prevenir. Hay instituciones que nos pueden apoyar. Hay espacios seguros donde mujeres y hombres y otras identidades podemos acceder a la justicia, atención, a la escucha simplemente. Hay muchas mujeres, sabemos de muchas mujeres que a veces no creen ya, no confiamos en el sistema de justicia, tristemente, pero sí queremos ser escuchadas y queremos salir de esa situación de violencia. Entonces, si estamos viviendo algún tipo de violencia, podemos acudir a instituciones que brinden esta atención especializada, a centros del DIF, a agencias del Ministerio Público, a nuestras fiscalías estatales, a los centros de salud y otros programas de atención a la violencia en hospitales, a las comisiones de derechos humanos, a los centros de justicia para las mujeres, a los institutos de las mujeres de manera estatal y en el caso de la Ciudad de México tenemos un programa que se llama Las Lunas, donde son espacios donde se recibe atención legal y psicológica y sobre nuestros derechos de manera muy general con un acompañamiento. Entonces,
Si vives o conoces a alguien que esté pasando por una situación de violencia de género y además es urgente, puedes comunicarte al 911 si está en riesgo su vida. Yo les traigo una recomendación, es una canción que, bueno, no sé si por temas de tiempo, no sé si me puedan avisar cómo vamos, porque solamente, o sea, me gustaría que escucháramos a lo mejor un pedacito y si no se las puedo compartir para que también la tengan en el chat y la escuchen después de manera tranquila, muy calmada. Entonces, no sé si me pueden decir cómo vamos. Vamos bien, nos quedan 14 minutos. Ok, entonces, ¿te parece si sí la comparto? Claro, Solo voy a compartir el sonido del equipo. ¿Me confirma si se escucha, por favor? claro. Se escucha. Salgo de mi casa, me siento acosada. Camino por el metro, me siento observada. Ay, mamacita, te ves apretadita. Acércate un poquito, vente a divertir. Siento que me miran, que me tocan, que me gritan, que me cantan, que me chiflan. Esto no es vivir. Salgo a la calle con una navaja. Camino por el metro con las llaves empuñadas. El gas pimienta listo para yo poder vivir. Miedo no sentir, lo puedo percibir. Que tú me quieres seguir, de esta no voy a salir. No vamos a callar, no vamos a parar. El estado va a temblar, las calles libres estarán. Porque lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está. No lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar. Que no ves que yo seguiré luchando. Saca tu rosario de mis ovarios. Robot dictador, rico y milenario. A mí me suman en las calles mientras te haces millonario. No vamos a hacer fichas de ajedrez. Tu juego está al revés, está mal que no lo ves. Lo vamos a cambiar, esto no puede durar. Lo vamos a tirar, tu juego patriarcal. Ya no tenemos miedo, ahora tenemos poder. Tenemos el fuego, sin nada que perder. El mismo con que brujas que más desechaste, tus manos de sangre lavaste. Llegó la caballería, llegó a desterrarte. Vestida sin temor con las marcas que dejaste. No vamos a callar, no vamos a parar. El estado va a temblar, las calles libres estarán. Porque lo hecho, hecho está. No lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar. Que no ves que yo seguiré luchando. Saca tu rosario de mis ovarios. Robot dictador, rico y milenario. A mí me suman en las calles mientras te haces millonario. No vamos a hacer fichas de ajedrez. Tu juego está al revés, está mal que no lo ves. Lo vamos a cambiar, esto no puede durar. Lo vamos a tirar, tu juego patriarcal. No, no. Bueno, ya volví, espero hayan despertado con ese punk que les puse. Em,
Y pues nada, creo que ya con eso yo voy cerrando. Creo que tiene un poder sumamente, un mensaje sumamente poderoso. Eh, las mujeres están resistiendo desde donde pueden, como pueden, con lo que tienen, desde toma de los espacios musicales, el arte, los espacios activistas, los espacios de instituciones. De verdad, o sea, estamos tejiendo redes porque ya estamos cansadas, queremos hechos, nos queremos libres, nos queremos vivas, porque tenemos derecho a vivir con dignidad, libertad y sin miedo. Cualquier duda, comentario, estoy aquí y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Creo que nos vamos un poco pensativos con la letra de esta canción, que tiene mucho sentido, como mencionabas al inicio. A veces cuando lo decimos, cuando lo mencionamos, cuando lo exponemos, es que se hace visible, ¿no? Para quienes dicen que estas cosas no suceden, que se exageran, etcétera, pues creo que la voz de estas chicas tiene mucho que decir. Agradecemos muchísimo tu participación. Estoy aquí al pendiente de comentarios o preguntas. Al momento no tenemos todavía. Y quisiera agradecerte a nombre del Centro Comunitario Colibrí, quien te extendió cordialmente la invitación para participar con esta conferencia, con esta charla esta mañana, y esperamos seguir colaborando en futuras transmisiones, a lo mejor proyectos, etcétera. Agradecemos enormemente al coordinador, al maestro Daniel Luna, quien fue por ahí quien hace el contacto para que nos acompañes esta mañana, y también a nuestros estudiantes que están escuchando ahorita este en vivo, y a quienes nos van a escuchar más tarde. Es en verdad información que les puede ayudar a asentar aquello que ya saben, y si no, pues a indagar un poco más sobre el tema para quienes estén interesados, interesadas, interesades. Muchísimas gracias, y con esto concluimos este día. Gracias, claro que sí. Hasta la próxima. Ahí está. Dejamos de grabar y salimos del aire.